¿Qué tal, queridos humanólogos? Un placer estar con ustedes en esta ocasión. El día de hoy tenemos un tema súper importante en las organizaciones, un tema trascendental, que está alrededor de cultura organizacional. Sabemos que en muchos casos la cultura, pues digamos, es como el ADN de las instituciones, de las sociedades, de diferentes grupos sociales y poblacionales, y las organizaciones no son la excepción. El tener ciertos valores, el tener ciertas creencias, el tener ciertos rituales alrededor de esto, son clave para poder, pues al mismo tiempo, tener la confianza de generar una identidad y de abonar en los resultados esperados de negocio. Pero qué mejor que abordar este tema con un experto en la materia, que aparte de serlo, o sea, una de las personas que más conoce desde mi perspectiva en aspectos de cultura organizacional y los rasgos que esto implica. Pues tengo el orgullo de que es un gran amigo y es alguien que conozco de hace mucho, mucho tiempo. Sergio Delgadillo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y me gustaría que nos hicieras favor de presentarte con los humanólogos que nos acompañan el día de hoy. Bienvenido. No, muchas gracias. Primero que nada, un placer conversar contigo del tema de cultura, que como bien dices, es un tema fascinante. Yo soy Sergio Delgadillo, al igual que Jorge, me he dedicado muchos años de mi vida a los temas relacionados con recursos humanos. Igual que Jorge, he dedicado la mitad de mi vida a temas relacionados a operación de recursos humanos en las organizaciones y he trabajado también la otra mitad de mi carrera profesional en la parte de consultoría en temas relacionados a compensación, a desarrollo organizacional, a equipos de alto desempeño y, como dice Jorge, a temas de cultura. Entonces, muchos años trabajando en el campo, en empresas familiares, en empresas globales. Estudié la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana y después, en una oportunidad que tuve de vivir en Estados Unidos, aproveché para hacer el MBA en Thunderbird. Y bueno, ese es fundamentalmente lo que he hecho en el terreno profesional. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Y, ¿sabes? Uno de los temas que a mí se me hace bien interesante de tu perfil es que una cosa es tener un papel en blanco y plasmar un modelo y ponerlo en PowerPoint o en Excel. Dicen que el Excel lo aguanta todo. Y eso es mucho lo que hacemos a veces los consultores, pero esa dualidad donde de repente no nada más lo tienes que poner en un papel, sino lo tienes que poner a operar en una organización, ya dirigiendo, ejecutando, probando, comunicando. Creo que esa dualidad que tú tienes, pues es muy, muy apreciada. ¿Cómo ha sido, digo, antes de entrar a la cultura, nada más para conocerte un poco más, cómo ha sido tu experiencia en ambas arenas, que a veces no es fácil, ¿no? Mira, en lo personal siempre he pensado que mi paso por la operación me ha permitido ser un consultor más aterrizado, porque como has estado del otro lado, sabes que todos tus temas ahí medio esotéricos no funcionan y que tienes que manejar cosas aterrizadas y que tienes que trabajar con un equipo directivo. Entonces, eso como que me ha desarrollado esta sensibilidad de buscar soluciones que sean verdaderamente aplicables. Y por otro lado, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar en empresas con las cuales me enamoré. Yo trabajé 7 años de mi vida para Motorola en una organización verdaderamente maravillosa que me dio cualquier cantidad de oportunidades, pero también tuve la oportunidad de trabajar en empresas de consultoría que me aportaron mucho. Trabajé, por ejemplo, un par de años para Spencer Stuart, una firma de reclutamiento de ejecutivos también con un portafolio de soluciones de liderazgo muy, muy interesante. Entonces, esta posibilidad de trabajar en consultoras globales que te dan puntos de vista, que te capacitan, que te rodean de gente competente, de gente que te da un ángulo distinto de lo que puede ser la operación de la consultoría, y después te metes a organizaciones donde te dan la oportunidad de poner en práctica todos estos temas de recursos humanos ya en la operación cotidiana. La verdad es que para mí ha sido un privilegio. El detonante en alguna ocasión fue que yo estando en la consultoría decía, el problema no fue el desarrollo del proyecto, el problema fue la ejecución en la compañía. Entonces, ya estando del otro lado,
dije, mira, pues sí, puede ser que hagas algunas cosas, pero la aportación del consultor es verdaderamente importante. Entonces, creo que hoy día valoro la operación, pero valoro mucho el tema de la consultoría y en lo personal yo creo que es un privilegio el tema de la consultoría. Hay clientes que cuando acaban los proyectos me dan ganas de preguntarles que cuánto les debo, porque lejos de cobrar, yo creo que salgo debiendo, porque lo que te llevas como consultor de aprendizajes es maravilloso, maravilloso. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, y creo que al final pues, es una simbiosis, ¿no? Entre lo que tú aportas, entre lo que te dan, pero siempre como con esa vista de qué es lo que le da más valor al negocio, ¿no? Qué es lo que al final tiene un sentido, ¿no? Y, Correcto. y yo creo que en este tema, o sea, hablando, adentrándonos ya en temas de cultura organizacional, como este gran conjunto de creencias, de cosas que pasan, yo creo que la cultura para mí es como un río, como un cauce de agua, ¿no? Puede que lo desvíes, pero siempre va a encontrar un camino. Hay organizaciones que toman ventaja de tratar de generar una cultura que no sea fortuita, que no se llenen los espacios y los huecos solos, que lo tratan de hacer más organizadamente. Yo veo, no sé, a corte de hacha, algunas empresas que realmente tienen una cultura de empresa y no importa si están en México, Estados Unidos o Dubái, es una cultura de una organización y a veces veo otras que no y tienen como modelos de estilos de liderazgo en turno, donde a veces el líder toma ciertas atribuciones y llega otro y lo cambia y puede o no ser un desastre, pero revisando, tratando de leer un poco de esto, por ahí me encontraba algunos datos de Gallup que se me hicieron interesantes, nada más como para abrir boca a la conversación. Hablaban sobre todo de Estados Unidos, que quizás es el país que más referencias numéricas tiene, donde un 23% de los ejecutivos que Gallup ha entrevistado creen en la cultura y en los valores de las organizaciones. O sea, está hablando de que hay ocasiones donde le dedicas tiempo y tienes un propósito, tienes ciertos valores, pero no le cobran tanto sentido a la gente, ¿no? Quizás la pregunta que yo te haría, Sergio, es, ¿qué tan claro es el concepto de cultura organizacional? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que en general es un concepto poco claro, pero déjame retomar algo que acabas de decir con relación al río, porque es un tema verdaderamente clave. La cultura en las organizaciones se va a dar, te guste o no te guste. El tema es qué tanto tienes la intención de que tu cultura sea la cultura que tú quieres, porque si no haces nada, de todas maneras se va a dar una cultura. Lo que pasa es que la cultura va a ser un accidente y desafortunadamente las organizaciones están llenas de accidentes donde la cultura simplemente tomó su cauce. Entonces, este ejemplo que acabas de manejar del río es muy claro porque si tú no generas diques y le das a la cultura un canal para que siga el rumbo de tu estrategia, el río va a tomar su cauce. Y si se va a llevar 3 casas o se va a llevar 4 árboles, así va a ser. Tú no hiciste nada para detener ese proceso. Claro. Entonces, verdaderamente clave eso. Las organizaciones piensan que la cultura es un tema que así pasa y así es la vida. Y no, yo utilizo como chiste continuamente una frase de un amigo mío que dice que al cuerpo hay que dejarle que tome su forma. Mi compadre pesa 160 kilos y tiene un problema de salud gravísimo y el individuo está dejando que el cuerpo tome su forma. Yo creo que no, yo creo que hay un montón de gente que dice, no, el cuerpo toma la forma que yo le quiero dar y entonces los individuos establecen una serie de disciplinas que forman su cuerpo. Es lo mismo con la cultura. Tú puedes establecer dentro de la organización una serie de mecanismos, una serie de disciplinas, una serie de procesos que van a modelar tu cultura y entonces va a ser completamente diferente el escenario. Ahora, volviendo a tu pregunta original, muy poco claro el concepto de cultura porque está todo amontonado con otras cosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Spencer Stuart, una encuesta que para mí fue muy reveladora y fue entrevistar a más de 100 ejecutivos de recursos humanos en Latinoamérica y preguntarles qué tan claro estaba la diferencia entre
cultura, clima organizacional, valores, engagement y desempeño organizacional. Y hay una confusión enorme. La gente considera que la encuesta de Gallup y la encuesta del Organizational Health Index de McKinsey es lo mismo. Y no, el Organizational Health Index mide tu efectividad como organización en temas como claridad estratégica, liderazgo, valores, etcétera. La encuesta de Gallup, la encuesta de engagement, mide específicamente el nivel de compromiso de tu gente hacia la organización. Y Great Place to Work es una encuesta no de cultura, es una encuesta de clima. Entonces, me parece que hay una gran mezcolanza entre estos elementos: clima, cultura, desempeño organizacional, valores y engagement. Entonces, es un concepto que hay que trabajar mucho, porque entonces pues, todo se empieza a amontonar y se generan cualquier cantidad de confusiones, ¿no? Y al final, no sé qué piensas, pero qué bueno que tocas estos puntos, porque yo creo que hay una serie de temas que están flotando ahí dentro de la agenda de las empresas, y el CHRO y la función de capital humano a veces no sabe cómo hacerlo o cómo poner esos diques, o a veces ni siquiera reconoce, desde mi perspectiva, que uno de los roles y de los compromisos más fuertes de la función de capital humano es ser ese moldeador de las culturas de una empresa, ¿no? No es nada más que salgan y la medimos y vemos. O sea, yo creo que una función clave de nosotros y de nuestros colegas de capital humano es esa, ¿no? Y la otra que yo me pregunto es el espejo con qué queremos y cómo queremos que nos vean nuestros clientes y qué imagen queremos dar también con nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Acabas de tocar dos temas muy interesantes que déjame abordarlos rápidamente. Uh-huh. La cultura es la promesa que hace la empresa al empleado con relación a lo que va a ser su experiencia. Uh-huh. Mientras que la oferta de valor al consumidor o al cliente es algo donde la empresa hace una promesa al cliente de lo que le va a dar el servicio o el producto. Entonces, lo que es importante es que tiene que haber una congruencia entre mi promesa de marca y, como empleador, y mi promesa de marca como producto y servicio. Por ejemplo, si yo digo Disney y mi promesa es diversión, fantasía, entretenimiento, yo necesito que mi promesa interna de la vivencia de mis colaboradores sea algo que apoye estos conceptos de fantasía, de vivencia, porque yo no puedo tener un Jafar que salga todos los días al parque enojado porque no le pareció el esquema de compensación variable y el bono que se le pagó, porque entonces el individuo me arruina la experiencia del niño. Yo necesito que el individuo esté completamente satisfecho y esté viviendo una experiencia que le permita transmitirle al niño y a las familias lo que es la experiencia Disney de fantasía y de diversión y de relajamiento y de todo lo que significa Disney. Entonces, esta congruencia de las dos promesas es muy importante. Y efectivamente, como bien dices, la chamba de nosotros en recursos humanos es generar un sistema de consecuencias que vaya moldeando a la organización. Por eso cuando platicábamos tú y yo de, oye, un artículo, algo relevante del tema, bueno, yo creo que este artículo que dice la cultura es a quién contratas, a quién despides y a quién promueves, es un artículo poderosísimo, porque una cosa es lo que dice el folleto, pero el folleto es irrelevante. La realidad de la cultura es el sistema de consecuencias reflejado en términos de, contratamos a Margarita, ¿por qué? ¿Qué tiene Margarita? ¿Qué trae Margarita a la fiesta que atrajimos a Margarita a la organización? ¿Por qué corrieron al Chato? ¿Qué hizo el Chato? ¿Qué hizo el Chato que la organización no toleró y que generó su despido? ¿Por qué promovieron a Angélica? ¿Qué tipo de comportamientos maneja Angélica que la organización dijo, tenemos que promover a Angélica porque es un buen líder? Entonces, esto es la expresión máxima de la cultura porque es una forma de expresión del sistema de consecuencias. ¿A quién contraté? ¿A quién despedí? ¿A quién promoví? Exacto. Y qué es aceptado y no. Y por otro lado también hay como silos, ¿no? Hay el reinado del área de finanzas,
el reinado o el ducado del área de capital humano, y así empezamos a ver diferentes bloques en las organizaciones donde a veces no hay una línea consistente que hable de una organización y no de lo que pasa en cada una de esas parcelas, ¿no? Porque estas parcelas que describes no es otra cosa más que este accidente donde como no hay nada que regule, pues entonces la falta de liderazgo de un ejecutivo hace que el área se desvíe y se torne en algo completamente diferente a lo que queremos ser como organización. A veces cuando platico con algunos clientes y me dicen, bueno, es que tenemos subculturas. Perfecto. Si nosotros vamos a hacer en el proceso de transformación cultural lo que se llama la definición de la cultura objetivo, te puedo dar la oportunidad de que tengamos un área cuyas características del negocio sean de tal forma diferentes, que entonces tengamos literalmente la necesidad de tener una subcultura, porque tenemos un área, no sé, de product development, donde el desarrollo de producto es tan sofisticado y tan complejo que necesitamos rasgos culturales distintos. Pero lo que no me puedes decir es que vamos a arrancar con la cultura objetivo y me dices, oye, yo creo que tenemos unas 10 subculturas, porque entonces, con todo cariño, no tienes 10 subculturas, tienes 10 tribus, cada tribu tiene su jefe y cada jefe hace con su tribu lo que se le pega a su gana y entonces pues, es un caos la organización porque no es percibido como una unidad coherente de trabajo. Claro. Y por otro lado, yo creo que por su misma definición, la cultura organizacional es como el galgo que persigue al conejo, ¿no? O sea, yo creo que nunca se va a alcanzar y siempre hay una cultura y un objetivo móvil que tiene que irse adaptando. Pero la pregunta es, ¿qué hacer para, para provocar esos cambios de cultura en una organización? ¿Qué recomendarías? ¿Qué has visto que puede funcionar? ¿Cómo entrarle a este tema, no? Mira, yo creo que primero que nada tienes que ser serio en la forma en que mides tu cultura, pero aún más serio tienes que ser cuando defines tu cultura objetivo. Porque transformar una cultura lleva años. Ujú. A veces me parece simpático cómo algunos individuos platicas con ellos en el equipo directivo y te dicen, nosotros ya transformamos la cultura. Oiga, platíqueme un poquito más de eso. Pues mire, hace 2 semanas comenzamos un proceso y yo siento que ya estamos. Bueno, mi punto es, mi amigo, usted en la pirámide organizacional me está diciendo que el primer nivel de la pirámide ya comprendió la necesidad del cambio y ya comenzó el proceso. Pero de eso a que la organización absorba el proceso de cambio, faltan años. ¿Por qué? Porque finalmente la cultura es la experiencia percibida. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo durante muchos años me dediqué, regreso al esquema de contratar, promover, despedir. Durante muchos años yo toleré la contratación de gente incompetente, perdimos gente valiosa y la reemplazamos con gente incompetente y promovimos un montón de individuos que jamás debieron de haber sido promovidos porque eran exactamente el modelo a no seguir en términos de liderazgo. La gente lo va a guardar aquí en su cabecita durante años. Y entonces cada vez que va a actuar, va a decir, a ver, si yo hago esto, por ahí me andan corriendo, pero si hago esto, esto y esto como Martínez, que es una lacra y que no entendemos por qué fue promovido, pues por ahí me pasa igual que a Martínez y me promueven. Limpiar la mente de la gente para hacer un reset, como dicen los gringos, y que diga, ah, caray, ahora sí está claro qué comportamientos no toleramos, ahora sí está claro qué comportamientos estamos impulsando. ¿Por qué? Porque todo el sistema de administración de talento tiene una congruencia. Voy a ponerte otro ejemplo que es muy común. Hay organizaciones donde si yo llego y le digo a Jorge, Jorge, te vamos a dar coaching. Ese día en la tarde llega Jorge a su casa y dice, vieja, me van a correr. ¿Pero por qué? Hoy mi jefe me anunció que inicio un proceso de coaching. Y ese individuo sabe que en esa organización el coaching es la antesala del despido. Nada más les damos un par de meses de terapia y después los votamos.
Mientras que en otras organizaciones, el mismo individuo llega a su casa y le dice a su señora, ¿qué crees? Voy a iniciar un proceso de coaching. En la organización me consideran un sujeto tan valioso que me van a invertir una lana para que un sujeto me esté acompañando en mi desarrollo profesional. Ese sujeto ve el coaching como un premio, el otro lo ve como un castigo. El coaching es lo mismo, nada más que en una organización tiene una connotación totalmente positiva y en el otro totalmente negativa. Eso es chamba de recursos humanos. Nosotros tenemos que hacer que el sistema de compensación variable tenga sentido, que los perfiles de contratación tengan sentido, que el esquema de evaluación del desempeño tenga sentido, que la forma en que medimos nosotros el potencial esté alineado y sea entendido. Toda esa es chamba de recursos humanos, de alinear los sistemas de administración de talento para que refuercen los comportamientos que nosotros decimos que vamos a reforzar en la cultura objetivo. Ese es el nombre del juego. Sí, y no es sencillo, ¿no? Porque yo creo que también de repente pienso en esos modelos de organizaciones donde buscan tener equipos de alto desempeño y la C-suite pues está rodeada de talentos y es como tener a Messi y a Ronaldo en el mismo vestidor. Y llega el CHRO, llega la función de capital humano y dice, ¿qué tengo que hacer yo aquí? ¿Cuál es la función que yo tengo que llevar a cabo? ¿No? Y pudiera parecer como arriar gatos, ¿no? Es ¿cómo logro mantener una manada de gatos juntos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función del CHRO de capital humano en este proceso de transformación cultural? Mira, primero que nada, un tema clave en los procesos de cultura es el patrocinador. Y el patrocinador es el sujeto que va a poner claridad en la organización con relación a lo que queremos ser desde el punto de vista cultural y va a impulsar que el sistema de consecuencias se viva y se alinee a lo que queremos ser. Hay una enorme tentación de lo que yo llamo la cultura sexy. La cultura sexy es, si yo me paro enfrente de un grupo y les digo, oigan, ¿no les gustaría trabajar en una empresa de creatividad y flexibilidad y dinámica y de empowerment? Suena maravilloso. Todo mundo quiere trabajar en ese changarro, pero lejos de la cultura sexy, la pregunta es cuál es la cultura requerida. Y regreso al ejemplo de mi promesa como marca de producto y servicio y mi promesa de chamba. Todo mundo ama a Amazon. Cuando les pregunto, oigan, levanten la mano los que aman a Amazon, todo el mundo está encantado, todo el mundo quiere que Amazon le lleve a su casa cualquier cantidad de cosas. Cuando les preguntas quién quiere trabajar en Amazon, el asunto es diferente, porque no es lo mismo ser cliente de Amazon que ser empleado de Amazon. Pero el señor Bezos hace muchos años dijo que Amazon iba a ser una customer-centric company. Es foco, es sexy, no sé, vamos a ser just customer-centric. Nada más nos vamos a enfocar en el cliente. No dijo la comunidad, no habló de los empleados, no habló del ciudadano corporativo, habló de el cliente, centrados en el cliente. Eso es un tema verdaderamente importante. Entonces, cuando le dicen al señor Bezos, oiga, es que es usted un mal empleador, es que sus trabajadores, algunos de ellos tienen que utilizar botellas desechables para hacer sus necesidades en el turno porque no hay suficientes descansos. Sí, sí, pero eso nos permite que los clientes reciban el producto y nosotros cumplamos la promesa. Yo nunca le dije a la gente cuando los contraté que íbamos a ser el empleador más maravilloso. No es cierto. Entonces, una cosa que ha hecho mucho daño en las organizaciones, Jorge, y tú que andas mucho en la calle lo has vivido, es todas las fotos que se publicaron de Google, donde los empleados están jugando ping-pong, aventándose por la resbaladilla y haciendo su yoga en la organización, eso dañó a muchas empresas, porque entonces eso fijó esta idea de que el único lugar para trabajar era el lugar que tuviera resbaladilla y que tuviera ping-pong y donde estuviéramos haciendo yoga. ¿Sí? Y donde todos los días hubiera a las 11 de la mañana pizza para todo mundo. Si yo tengo un modelo con un margen como el de Google, que es un margen de utilidad de buen tamaño,
A ese margen le caben la resbaladilla y las mesas de ping pong y el yoga y la pizza y lo que tú quieras. Si yo soy Walmart y me dices, oye, vamos a poner en las tiendas, en la parte de atrás, una resbaladilla para que se avienten las cajeras y que se pongan a jugar ping pong los almacenistas, es una broma. Esa empresa tiene un margen de este tamaño, tiene un volumen de ventas bestial, pero tiene un margen completamente diferente al margen de utilidad de un Google. Por lo tanto, no pueden ofrecer ese tipo de monerías. La chamba que hacen es una chamba diferente. Entonces, metámonos en el esquema de definir una cultura alineada a la estrategia, abandonemos el esquema de la cultura sexy, porque la cultura sexy no está alineada a la estrategia. Qué bueno que en Google tengan la resbaladilla y qué bueno que tengan la mesa de ping-pong y qué envidia, pero no todas las organizaciones pueden hacer eso. Pero Y ese eso es un tema muy complicado. pero es un buen punto porque claramente la estrategia precede al resultado que tú esperas tener. Y a partir de ahí defines lo que tengas que definir, ¿no? El modelo de operación, los procesos y flotando esa experiencia del cliente y esa experiencia del empleado. Pero también yo de repente creo, y mis colegas de Capital Humano me odiarán por esto, pero creo que a veces en Capital Humano no entendemos el lenguaje del negocio. O sea, creemos que estamos ahí para reclutar, para contratar, para pedir un aumento de sueldo y negociar algo más. No. O sea, tenemos que hablar y entender ese resultado de negocio para poder entrar en esas conversaciones, pues ya de pantalón largo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y tengo que entender el estado de resultados como lo entiende el CFO y cómo le pego positiva o negativamente, ¿no? O sea, Y tengo que hacer lo que yo llamo reclutamiento realista. Me parece que es muy importante que si yo invito a Jorge a mi organización, me parece que es muy importante que yo le describa a Jorge qué puede esperar de mi organización. Y otra vez, es súper sexy decir, Jorge, somos la cultura de la creatividad, de la flexibilidad, del empowerment, volcados en la satisfacción del empleado. Esto, vamos, mi departamento de recursos humanos es el departamento del cariño. uh-huh, uh-huh. Hay organizaciones que tienes que ser muy burdo y decir, mire, mi amigo, usted puede esperar en esta organización procesos razonablemente fuertes de desarrollo y de aprendizaje, pagamos razonablemente en mercado, pero es una organización muy demandante de tiempo, es una organización con líderes que presionan mucho a la gente al logro del resultado, es una organización que no tolera la falta de desempeño. Yo tengo que hacer este reclutamiento realista, porque si no, estoy engañando al candidato. Yo tengo que buscar que el candidato esté plenamente consciente de a dónde se va a meter, Claro, ¿sí? claro. Porque si no, ese empleado va a durar muy poco tiempo y aparte, 2 semanas después de que entre, va a ir a mi oficina y me va a decir, oiga, mi amigo, ¿dónde quedó el departamento del cariño? Porque usted me describió una organización maravillosa y déjeme decir una cosa, en el vocabulario de mi jefe no existe ni la palabra empowerment, ni la palabra reconocimiento. ¿Qué está pasando? Entonces, necesitamos hacer un reclutamiento muy realista porque hay organizaciones que requieren un esquema muy operativo. Siempre he dicho, la industria farmacéutica. Hoy yo trabajo en una empresa farmacéutica global, para no hablar de nombres. Nosotros vivimos de la innovación. Efectivamente, la innovación de la industria farmacéutica se lleva a cabo en los centros de desarrollo de producto que normalmente están en Europa. Aquí, mi hermano, esto es una subsidiaria. Aquí estamos en Centroamérica, usted tiene que revisar estos 10 médicos. ¿Les puede dar a esos 10 médicos el mensaje que a usted se le pegue la gana? No. Usted va a manejar este mensaje con estos productos, con estos folletos, con esta información. Es que eso está coartando mi creatividad. Efectivamente, mi amigo, nosotros somos una organización muy regulada. No podemos permitir que usted invente cosas. Usted tiene que dar la información que nosotros le estamos dando para que comparta con el médico. ¿Es sexy eso? No, pero es la realidad. Sí, de hecho, veo organizaciones que cada vez más le ponen énfasis al onboarding antes de contratar, ¿no? Es decir, te voy a dar una realidad de lo que te vas a encontrar
y mejor decídelo ahorita antes de que tú y yo nos metamos en camisa de 11 varas y terminemos divorciándonos al mes del matrimonio, ¿no? Cuando ya gastamos en la fiesta. No tiene ningún sentido, ¿no? Lo que acabas de decir son palabras por demás sabias. En el manejo de las relaciones de pareja, a veces digo, este individuo o esta individua necesita sacar el cobre muy rápido, porque todavía no ha sacado el cobre y entonces el sujeto piensa que todo es amor y no, todavía no ha visto el dark side, entonces es muy importante que rápidamente en la pareja el sujeto saque un poquito del cobre para que la gente diga, mira, este sujeto tiene todas estas cualidades, pero también tiene estos pequeños temitas. Y esta chava es maravillosa con estos temas, pero estos dos temitas son para considerar. Y entonces le entras al matrimonio con una plena conciencia de qué es lo que vas a esperar. Sí, y creo que ahí es cuando en realidad ese concepto de propósito, o sea, yo veo que todas las organizaciones, no creo que haya alguna que no tenga un propósito claro, pero lo que sí veo es que a muchos colaboradores ese propósito no les hace sentido. O están ahí, flotan, cobran, generan, pero no hay ese maridaje, ¿no? No hay esa simbiosis de decir, yo tengo un sentido con ese propósito de la organización y realmente me siento embebido por la cultura, por los valores, y entras en una relación de sí, no, y mientras dure. Esto es fuerte, ¿no? Porque al final no terminas entregándote como colaborador al 100%, quizás, y los resultados de la organización tampoco necesariamente son los mejores, ¿no? Bien. Mira, hay un libro que se llama Leadership Brand, que dice que hay que hacer un match entre, otra vez, la promesa del empleador, la promesa del producto al cliente en términos del servicio o del producto, pero dice que lo que hace que todo cuadre es el tercer elemento, que es la marca del individuo. Uh-huh. Cuando yo soy una cosa que coincide con lo que es mi producto en la empresa y con lo que es mi experiencia de trabajo, voy a ser enormemente feliz porque todo cuadra. Yo soy un sujeto de creatividad, soy un sujeto de innovación, aprecio mucho el aprendizaje continuo. Nosotros trabajamos en una organización que vive y muere del desarrollo de nuevos productos, de nuevas soluciones. Y aparte de todo, el ambiente en el que trabajo es un ambiente que continuamente me está motivando para desarrollar nuevas cosas. Ese individuo se la va a pasar bomba. Ahora, yo soy Mr. Creatividad, Mr. Innovación, me encanta ese tipo de cosas y trabajo en una organización con productos completamente maduros, donde la última innovación que hicimos fue hace 25 años. Hermano, manténgase alejado de esa empresa porque la vas a ver negra, negra, esa empresa no es para ti. Entonces, el match, promesa de producto o servicio, promesa de vivencia de empleo y marketing y marca personal, cuando esas tres cosas coinciden, el resultado es poderosísimo, poderosísimo. Y como tú dices, esto no puede ser un evento fortuito. Esto tiene que ser algo prediseñado. Capital humano tiene que estar metido ahí, tiene que haber un patrocinio muy fuerte de la alta dirección y tienes que estarlo generando a través pues de esos conceptos que van a ser el hashtag de la organización, lo que sea, ¿no? Si es un tema donde voy a generar autonomía, pues perfecto, las ONGs lo dan, perfecto, las organizaciones de alta innovación lo dan. Si no, si lo que a mí me interesa es un plan de carrera, bueno, pues tengo que encontrar las organizaciones que lo den. Y no es una empresa que te va a retener a billetazos, es una empresa que te va a retener con un plan de desarrollo claro. Pero creo que son esos 2, 3, 4 hashtags que el candidato, que el empleado y que el alumni de una o de cualquier organización tienen que hablar consistentemente igual, ¿no? Y no es sencillo, no es sencillo, hay que encontrar esa fórmula mágica, ¿no? No, porque aparte de todo, uno se enamora de la marca de producto, pero no entiendes qué hay detrás. Yo me acuerdo hace muchos años un amigo mío trabajaba en una empresa japonesa de tecnología que tenía en aquel entonces un producto que a la gente le encantaba, para no hablar de demasiado de intimidades, y, y esta empresa fue de las primeras que salió en el listado que se hizo hace muchos años de Great Place to Work,
y entonces eran un gran empleador. Cuando lo fueron a entrevistar a la empresa y le dijeron, oiga, platíquenos cuál es la magia de trabajar en esta organización, el tipo con todo el cinismo del mundo contestó, no sé, yo creo que la gente está confundida. Yo creo que la gente piensa que tener un producto de nosotros es igual a trabajar para nosotros. Y no, las cosas son completamente diferentes. Los millennials están enamorados de Uber, están enamorados de Rappi. No es lo mismo el servicio de Uber y el servicio de Rappi que trabajar ahí. Yo he estado involucrado en alguna búsqueda de directivos para manejar operaciones de Uber o de Rappi. ¿Y de qué se trata? Se trata de estar chicoteando la gente todo el día, porque la aplicación no para. Te faltan manos, te faltan motociclistas, te faltan ciclistas, te faltan coches. Es una locura. Esa chamba no es padre. Recibir la comida en tu casa 30 minutos o es gratis, es maravilloso. Entonces, es otro ejemplo donde la gente ama la marca del producto. La marca empleadora, no sé. Sí, sí, y eso es importante, ¿no? Creo que nuevamente regresamos al onboarding y al entender esto. Y, y de alguna forma los que ya tenemos pues, más rodaje y más empleos y más experiencia en esto lo podemos ver, pero creo que este es un, un tip, un consejo importante para los jóvenes, ¿no? Que están en ese proceso de elegir en qué empresa entrar, si es que tienen la posibilidad de elegir, porque a veces tampoco la labor de tanto desempleo que existe lo permite, pero creo que sí hay que detenerte y reflexionar en qué le voy a dedicar 8, 10, 12 horas de trabajo al día, en qué tipo de organización, ¿no? Y cómo leerlo, ¿no? Cómo tratar de tener esa información sin estar trabajando y darte cuenta a los 2, 3 meses, ¿no? Mira, hace muchos años no existía Glassdoor, ¿no? Ujú. Hoy día tienes información de ese tipo de empresas, donde la gente se mete y así como deja su comentario de qué opinaron del restaurante y entonces tienes una página que evalúa restaurantes, bueno, pues aquí tienes una página que evalúa experiencias de trabajo. A mí me sorprende cómo en ocasiones un sujeto se está entrevistando para una posición, terminas con la entrevista y preguntas, mi amigo, ¿alguna duda? ¿Algo que le pueda aclarar? No, estoy bien, muchas gracias. Claro. A mí me aterroriza eso, porque entonces el amigo no está aprovechando la oportunidad. Por el contrario, tienes otros individuos que llevas dos preguntas, ya te arrebataron la entrevista y el sujeto ya está preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hay de esto? ¿Qué? Esos son individuos que tienen una gran curiosidad de confrontar, porque los individuos, si yo conozco mi valor como talento, creo que tengo el derecho a tratar de entender en dónde me voy a meter. ¿Quién eres tú como líder? Para que entonces verdaderamente yo diga, sí, yo quiero trabajar con Jorge. Pero lo que no es posible es que nos inventemos 2 horas, Jorge me bombardeó de preguntas y después yo dije, bueno, gracias, y me voy a mi casa soñando que un día me va a hablar Jorge y me va a escoger. Es un asunto bidireccional. Tú y yo, para no hablar de intimidades, tú y yo tenemos amistad con una mujer que hace muchos años me dio una pequeña lección de vida porque me dijo, mira, hay muchas mujeres que están esperando a que alguien llegue y les proponga matrimonio. Mi enfoque es un tanto cuanto diferente. Yo dije, ese individuo de ahí me gusta. Y no paró hasta que se casó con el sujeto, ¿sí? Entonces, es un tema muy interesante porque es como el chavo que hoy día dice, yo no quiero que me den chamba, me pueden dar chamba en muchos lados, yo quiero chambear aquí, aquí y aquí, y enfoca todo su esfuerzo en esas organizaciones donde él o ella quieren colaborar. Ujú. Entonces, creo que eso es un tema muy valioso. Hay que dejar de trabajar en donde te dieron empleo para empezar a trabajar en donde tú definiste que quieres invertir tu talento. Incluso yo creo que es muy válido
siguiendo con este tema de cultura, que en una entrevista laboral tú preguntes, ¿y cómo se vive la cultura en esta empresa, no? Porque puedes estar en dos empresas, en ambos procesos del mismo giro, puedes recibir una oferta económica muy similar y el detonante de irte por un lado o de otro o por otro puede ser la cultura que se va a vivir en cada una de esas organizaciones, ¿no? ¿En dónde voy a hacer más conexión, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me va a dar más en mi futuro? Totalmente. De hecho, cuando Spencer Stuart compró la empresa de boutique de cultura que es parte hoy día de Spencer Stuart, el motivo de la compra fue que se dieron cuenta de que el principal motivo de que un ejecutivo no permaneciera en una organización y fuera una mala contratación fue una falta de fit cultural. Claro. Entonces se enfocaron en tratar de entender cómo era el individuo, cómo era la organización y si iba o no a haber un buen match. ¿Por qué? Porque el headhunter acababa su trabajo y decía, a ver, ¿el individuo tenía la experiencia de industria necesaria? Sí. ¿El individuo tenía el background profesional que me pidieron en términos de educación? Sí. ¿El individuo conocía los mercados que me pidieron que conociera? Sí. ¿Por qué no funcionó? Muy fácil, mi amigo. Usted puso un individuo que venía de organizaciones que no tienen nada que ver con la organización donde lo fue a meter y obviamente el sujeto dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Y se echó a correr a los 6 meses. Y lo único que tuviste que hacer como headhunter es tener que cubrir la garantía y volver a hacer el trabajo. Eso fue lo que llevó a Spencer Stuart a comprar una empresa de cultura para empezar a, como parte del proceso del search, preguntarle a la empresa un poco de información sobre cómo son en términos de su cultura, para después ver individuos que estuvieran alineados al tema. Sí, y fíjate que con esto que mencionas me vino a la mente ese fit cultural que no solo es para un colaborador, también un colaborador que tienes a nivel local, a nivel nacional. ¿Cuántos procesos de transición internacional de expatriados se han venido abajo? No porque el colaborador incluso no haga fit, sino porque la familia no tenía esa aceptación cultural al nuevo país o a la nueva organización. A lo mejor el ejecutivo, él o la ejecutiva lo lograron, pero su entorno familiar no necesariamente, y se vienen abajo muchas carreras en donde tienes que reiniciar. O sea, es un tema serio, ¿no? Y es un tema que te puede retrabajar de una forma brutal, ¿no? Si no le tomas atención. Esto que dices es totalmente cierto. Cuando yo trabajé para Motorola, pagamos una empresa de consultoría que nos hizo un estudio con relación a los elementos de éxito en las expatriaciones y los elementos de fracaso. El elemento número uno de fracaso de un expatriado es la familia. Es que te llevaste a John y John tiene un niño de 8 años que se llama Timmy y Timmy se fue a Argentina y Timmy era el pitcher del equipo de su primaria y se llegó a Argentina y se dio cuenta que en Argentina no hay ni una manopla, ni un bat, ni nada. Y entonces Timmy es el niño más deprimido del mundo y cada día que llega su padre en la tarde le hace saber que arruinó su vida y que él quiere regresar a Wisconsin y que él quiere seguir su carrera como beisbolista. Y entonces, ¿qué pasa? El padre entra en un shock y en un estrés que no le permite funcionar adecuadamente. Lo que pasa es que ahí, Jorge, también caminamos una línea muy delgada con todo lo que son las políticas de diversidad y toda la protección de datos personales. Yo creo que un esquema maravilloso sería que yo le preguntara a Jorge, Jorge, platícame un poquito de tu familia, platícame de tu momento de vida, platícame en qué andan, de forma tal en que yo sepa cómo va a afectar el entorno de Jorge. Lo que pasa es que todas esas preguntas son ilegales, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Yo no le puedo preguntar a Jorge ni sobre sus hijos, ni sobre qué hace, ni sobre su esposa, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, es un tema súper delicado, pero verdaderamente sería valioso porque si no, el entorno no te va a funcionar. Y cuando hoy día tenemos un montón de jóvenes que tienen relaciones de pareja donde ambos tienen una carrera profesional exitosa, este esquema de dual career se vuelve todavía más sofisticado porque entonces ya estamos moviendo a Margarita y le damos la oportunidad de que sea el general manager de la operación de Brasil y
¿Y qué va a hacer Jorge? Porque Jorge va a tener que posiblemente abandonar su chamba porque ellos no tienen operaciones en Brasil y buscar chamba en Brasil y no tienen papeles para trabajar en Brasil. Y entonces todo este tipo de cosas son decisiones muy, muy complicadas donde en muchas ocasiones nosotros como profesionales de recursos humanos no podemos tener acceso a esa información porque en algunos países es totalmente ilegal. En otros es maravilloso que entiendas perfectamente el modelo de vida. Incluso hay gente que ni siquiera le tienes que preguntar. Yo trabajé en una empresa global mexicana que cuando se abrieron las operaciones de Asia y se le entrevistó a un par de individuos, nos dijeron, a ver, hermano, yo tengo 7 hermanos, nosotros echamos carne asada todos los sábados, mi mujer no se va a mover a Asia bajo ninguna circunstancia, entonces, gracias por invitarme, de ninguna manera le voy a entrar. Clarísimo, sin Sí. problema. Oye, y hay otro elemento que yo creo que también está jugando como un papel brutal en la cultura, y no nada más por el tema de la pandemia, yo creo que por todo este tema de revolución digital que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es ese condimento digital? O sea, organizaciones que han estado en un momento dado transformándose y que se han dado cuenta que pues a lo mejor ya no es meter más ladrillos y generar más inmuebles, sino generar canales de e-commerce, generar modelos más virtuales. O sea, ¿cómo juega este tema digital en la transición cultural de las organizaciones, en algunos puntos y en algunos sectores más fuertes que en otros, ¿no? Sí, acabas de tocar un punto bien delicado porque la cultura organizacional se aprende en la cohabitación de los individuos que observan los comportamientos de la gente que los rodea. Y entonces esto les permite rápidamente identificar el individuo que es el role model y el individuo que no lo es. Ujú. Cuando de pronto te metes al mundo virtual y de pronto lo único que veo es la cara de Jorge durante 2 horas. Y aparte hay un montón de organizaciones que ni siquiera ya utilizan las cámaras y es algo perfectamente aceptable. Yo tengo reuniones donde no prender la cámara es visto como literalmente como una agresión y una falta de educación para con los demás y otras donde nadie prende la cámara. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Regresando a tu pregunta, esta falta, esta imposibilidad de ver actuar cotidianamente a mis líderes hace que no entienda yo claramente, porque entonces tengo información más limitada. Nada más sé que Jorge siempre entra, de que no hay ruido atrás de Jorge cuando está en sus llamadas, de que Jorge pareciera ser muy estructurado en la forma en que llena las reuniones. Entonces, me llevo algo de información, pero no me llevo toda la información que anteriormente tenía cuando yo cohabitaba 8 horas de mi vida con Jorge. Entonces, aquí evidentemente va a haber una afectación muy importante. Igual que si me paso del lado del individuo, ha habido parejas que han tenido afectaciones muy importantes derivadas de la tecnología. No es lo mismo ser padre de un niño de 8 años, donde yo llegaba todos los días a las 7:30 de la noche, entraba a su cuarto, le contaba un cuento, convivíamos de 7:30 a 8:15, le daba su bendición y el niño se iba a dormir. Ahora, ese niño está junto a mí todo el día. Todo el día me está haciendo preguntas, todo el día quiere que hagamos algo, todo el día quiere que le revise la tarea, todo el día quiere que veamos su clase juntos. Y esta convivencia es diferente. Y lo mismo a nivel de las parejas. No es lo mismo llegar, echar una platicada de 2 horas en la cena, muy a gusto ahí con tu pareja, que de pronto ya llevamos aquí 6 meses metidos y como que ya empezaron a salir cosas oscuras que no conocía de tu persona, ¿no? Entonces, esos temas me parece que van a ser bien, bien relevantes. Esto que mencionas es clave. Las organizaciones vamos a tener que empezar a descubrir nuevas formas de reforzar este tipo de temas. Yo creo que por eso el modelo híbrido va a acabar siendo el modelo ganador. No vemos 5 días de home office, vemos 3 días de home office y 2 días de interacción, porque aparte de todo, eso no nada más afecta el tema cultural, sino afecta la interacción de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo necesita
ver al colaborador, necesita interactuar, necesita esa calidez que solamente se da a través de la interacción frente a frente, ¿no? Correcto. Fíjate que tocando ese tema de modelos de cultura híbrida, en ese modelo de balanceo de home office, etcétera, también hay un número muy importante de empresas. Hay datos que dicen que más o menos el 12-15% de la población tenemos la posibilidad y el privilegio de poder hacer home office. En el modelo que quieras, 2, 3, 4 días a la semana. Pero hay un 80-85% de la población laboral del mundo que no lo puede hacer. O sea, tenemos fuerza de trabajo de ventas en la calle, tenemos gente en sector salud operando 100% en vivo. O sea, hay un gran número de gente que no lo puede hacer. Entonces, tienes esas dos dualidades o tres dualidades en una organización donde están los de corporativo que pueden, donde están los de campo que no pueden. También es un reto muy fuerte, ¿no? Cómo administrar ese modelo híbrido, ¿no? Eso es un reto muy fuerte y viene este concepto de equidad. Tú y yo, algún momento en nuestras vidas, tú más que yo, nos dedicamos a los temas de compensación. Entonces, te acordarás cuando nosotros éramos los defensores intergalácticos de la equidad interna. Y entonces cualquier tema que afectara la equidad interna, nosotros decíamos, de ninguna manera este individuo va a entrar porque eso va a afectar nuestra equidad interna porque tenemos 4 individuos que tienen mayor antigüedad de ese individuo y no hay forma de pagarle eso. Bueno, yo con los años me he dado cuenta de que cuando una organización tiene una bronca y la tiene que solucionar, va a atraer al individuo que la solucione, cueste lo que cueste. Y la equidad pasó a un segundo término. Nosotros, cuando estábamos en el mundo del headhunting, cuando nosotros le presentábamos de pronto a un cliente, un candidato, que el candidato decía, wow, esto es lo que yo necesito. Perfecto, mi hermano. Oiga, ¿se acuerda que el target de compensación era este? Bueno, a ese échele un 10% más y con eso se lleva este muñeco o a esta muñeca. ¿Va? A darle. ¿Por qué? Necesitan solucionar su bronca. ¿A qué voy con todo esto? Lo que acabas de decir, donde de pronto en el mundo corporativo yo digo, oye, ¿cómo es posible que vayamos a tener gente en PepsiCo, por poner un ejemplo, que haga home office si tenemos a los repartidores en el camión todos los días? ¿Por qué lo vamos a hacer? Todos somos hijos de Dios. Si te vas con esta mentalidad, mi querido Jorge, que Dios te ampare, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Los individuos de mercadotecnia, los individuos que hacen otro tipo de funciones en el corporativo, esos individuos están en un mercado donde hoy día las ofertas de trabajo ya incluyen cuántos días de home office haces. Claro. Entonces ya no nada más es cuánto me vas a pagar, sino cuántos días voy a la oficina. Entonces yo creo que si tú dices, no, si los repartidores no pueden hacer home office, aquí nadie va a hacer home office, por lo tanto en Grupo Bimbo no va a haber un solo día de home office porque todos nuestros repartidores, toda nuestra fuerza de ventas está todo el día trabajando. Perfecto. Good news, vas a tener equidad. Bad news, vas a tener un problemón para atraer ciertos perfiles de puestos que no te van a comprar el asunto. El otro día estaba involucrado en una búsqueda de un líder de marketing digital. Estos amigos que viven en el mundo del tablero de Facebook y del tablero de Google y de Google Words y de todo ese tipo de cosas, tienen una mentalidad completamente diferente. ¿Sabes cuántos de esos individuos que hemos entrevistado nos han preguntado dónde está la oficina? Seguro Ninguno, ninguno, porque para ellos es ninguno, irrelevante. porque aparte de todo, estamos haciendo la búsqueda en Estados Unidos, y si en Estados Unidos estos tipos, pues si en general son tipos raros, en Estados Unidos no van a ir a la oficina bajo ninguna circunstancia. Por eso tienes una posibilidad de atracción de talento completamente diferente, porque al principio el manager dijo, oye, estaría sensacional que estuviera en el estado o en sus estados alrededores, ¿no? Ahí los estados cercanos, ¿no? Cuando empezó a darse cuenta de que el talento más interesante para ese tipo de chambas
estaba en las costas, el individuo dijo, tráiganselo, esté donde esté. Oye, es que si se va a dar una vuelta en Nueva York, el vuelo va a ser como de 4 horas. De todas maneras, lo vamos a traer a lo mucho una vez al mes, entonces no se preocupen que se quede en Nueva York, que se divierta. Ese es el mundo en donde se va a mover el talento. Por lo tanto, si tú te quieres meter en esquemas donde todos somos iguales y si hay alguien que no puede hacer home office, no va a haber home office para nadie, que Dios te ampare. Claro. Y nuevamente regresamos al punto. Primero va la estrategia, el resultado esperado, y de ahí acomodas lo que tengas que acomodar, sea cultura, sea atracción, sea retención, lo que haga sentido, ¿no? No hay de otra. Sí. Totalmente. Oye, Sergio, vamos a entrar a la parte final de la conversación. Igual, a la comunidad de humanólogos los mueve mucho la curiosidad intelectual. Tú me hiciste favor de compartir un punto de vista muy interesante que vamos a poner en la liga para que los humanólogos lo puedan seguir. Pero ¿algún libro, algún documento que te interesaría compartir para que pues, nuestros escuchas de YouTube o de Spotify en un momento de solaz y esparcimiento le den una leída, consulten? ¿Qué podrías poner sobre la mesa? Mira, so pena de ser duramente criticado, porque el otro día tenía una conversación con un amigo con relación al tema de inteligencia emocional y me dijo, no, hombre, el concepto de inteligencia emocional es old fashion, eso es del siglo pasado. No sé si sea del siglo pasado o no, pero el término es totalmente vigente y el éxito de un profesionista de alto nivel está íntimamente relacionado con el punto. Entonces, voy a hablar de un libro de 1991. Okay. El libro se llama Danger in the Comfort Zone, de la doctora Judith Bardwick. La doctora Bardwick escribió el libro de Danger in the Comfort Zone y alguna ocasión que tuve la oportunidad de escucharla, narraba que todo empieza con un proyecto donde la contrata una empresa de tecnología grandota. Y dice la doctora, empezamos el proyecto y empezamos las primeras sesiones y empezamos a perfilar los entregables y lo que íbamos a hacer. Y fuimos avanzando y tuvimos una reunión y 2 reuniones y 3 reuniones y 4 reuniones. Y de pronto dice, llevábamos 3 meses en el proyecto. Habíamos consumido tal vez $600,000 de viáticos haciendo reuniones por todas partes. Nosotros le habíamos cargado al cliente una cantidad superior al $1,000,000. No había pasado absolutamente nada. Y el problema es que esa organización, decía la doctora Bardwick, está enferma de entitlement. Le hace sentido de merecimiento. Claro. Entonces, la doctora en el libro describe una gráfica que yo la traigo al tema de cultura, porque es la gráfica más simple que he visto con relación al sistema de consecuencias. Ella dice, usted quiere medir la productividad, usted tiene una curva de distribución normal. En esa curva de distribución normal, los 2 puntos que vamos a revisar, uno se llama fear, miedo, y el otro se llama entitlement, sentido de merecimiento. La productividad más alta se da en el balance entre Sergio tiene miedo de que puede perder su empleo si no hace su chamba como Dios manda, pero Sergio sabe que si hace su chamba bien, le van a tocar 4 meses de bono, ¿sí? Cuando nos vamos de un lado y Sergio dice, no, hombre, no pasa nada, lleguemos o no lleguemos al número, todos vamos a cobrar, ¿no? O sea, aquí hay free lunch. Bueno, ese lonche gratis, como dicen en Sudamérica, ese está del lado del entitlement. Entonces, el sujeto no se activa porque sabe que no hay una consecuencia. Por el otro lado, si el sujeto está paralizado porque no quiere hacer nada, no quiere ni moverse porque no lo vayan a correr, entonces ese individuo deja de ser productivo porque está paralizado, porque está apanicado. La doctora Bardwick dice, la mayor productividad de la curva se alcanza en el medio, y el medio es
el individuo sabe que puede haber una consecuencia fuerte para su empleo desde el punto de vista negativo, pero también sabe que puede haber una recompensa muy interesante si logra sus objetivos. Y entonces es la curva mágica de un esquema de cultura. Cuando la gente entiende que ciertos comportamientos le van a dar grandes dividendos en la empresa porque lo van a promover, lo van a capacitar, el individuo se la va a pasar bomba, le van a dar buenos incentivos, pero también sabe que hay comportamientos que no son tolerados y que eso puede ocasionar que pudiera perder su empleo o que no fuera promovido o que fuera desplazado para unas posiciones para las cuales él o ella estaban interesados. Eso es el concepto básico del sistema de consecuencias. Entonces, me parece que el libro Danger in the Comfort Zone de la doctora Bardwick es una joya. Muy viejita, pero totalmente vigente. Prueba de ello es que la doctora, pese a ser alguien ya de muchos años, todavía de vez en cuando la ves dando ahí alguna conferencia porque la doctora es sabia, sabia. ¿Mm? Sí, incluso yo creo que no hay nada viejo en esto, ¿no? Al contrario, yo creo que es tomar prácticas que han sido útiles y que estos retos pues nos permiten retomarlo, analizarlo, quizás darle una vuelta al cubo y verlo desde la otra perspectiva, pero hay cosas que están probadas, ¿no? Ok, me parece muy bien. ¿Algún otro documento alrededor de esto o con este tenemos? Mira, el artículo que te mandé me parece que es un artículo sumamente simple. Yo en lo personal soy un sujeto de lecturas breves, concisas y al punto. Otro que les recomendaría, y es una historia interesante, este, hay una empresa de muebles, para no hacer publicidad, muy grande en el mundo, donde resulta que como parte del proceso de venta de los muebles, en la compra de los muebles te regalan la encuesta de cultura. Y tú decías, ah, mira, qué simpático, ¿qué tiene que ver esto? Y entonces cuando te metes a la página de Hayward, de los muebles, los amigos en la parte donde aparecen recursos, aparece un paper que fundamentalmente reescribieron ellos con el modelo básico de cultura que te dice, a ver, usted tiene una cultura de colaboración, mi amigo, usted necesita muebles que tengan mesas centrales para que se sienten 6 personas, espacio abierto, usted necesita por acá un pequeño lounge para que la gente se reúna e intercambie puntos de vista. Usted tiene una cultura de alta jerarquía, usted necesita muebles de caoba, usted necesita oficinas cerradas, usted necesita que afuera de cada oficina exista un espacio para una secretaria. Entonces, el mensaje es, dígame qué cultura tiene y le diré qué muebles le vendo, porque el mobiliario es un reflejo de lo que ustedes como organización, lo cual me parece muy valioso. Entonces, ese pequeño paper que aparece en la página, me parece que es un paper muy simple, pero que ilustra mucho cómo desde su punto de vista, y te ponen unos gráficos muy simpáticos, donde aparecen los 4 elementos de cultura básicos y aparece el tipo de mobiliario acorde a lo que es cada una de tus culturas. Que después ya para rematar este comentario ha generado un gran debate porque hay gente que considera que cambiar la cultura de la organización es cambiar los muebles, ¿no? Y entonces llegas a la organización y te encuentras un montón de monerías ahí y tienen espacios ahí con salas y tú dices, oye, maravilloso esto, pero son los puros muebles. O sea, la organización está llena de tiranos y una cultura completamente jerárquica, pero los muebles están muy bonitos. Entonces, ahí también ha habido una pequeña distorsión del tema, ¿no? Sí, coincido contigo. Creo que este tema de Workplace Transformation tiene que hacer totalmente sentido el audio con el video, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, yo recuerdo, mi vida pasada fue en Deloitte y Deloitte al final del día es un modelo como tú lo describías, ¿no? De tener
role models donde reclutas semillero de gente, reclutas talento con potencial y se va mimetizando con lo que ve de el consultor del consultor senior y el consultor senior del gerente y del gerente senior, el gerente senior del socio. Entonces funcionan muy bien conceptos como en su momento fue la Universidad Deloitte. Yo recuerdo que Deloitte le invirtió una buena lana en Dallas para generar espacios donde más que generar o desarrollar capacitación en contenidos técnicos, eran más bien modelos donde tú podías entender cómo se vive el ADN de la organización. Y eso aderezado con el tipo de muebles, con espacios lúdicos. Cuando ya logras hacer eso y las organizaciones lo entienden, creo que se puede dar un esquema mágico, ¿no? Pues bueno, para la comunidad de humanólogos, les recuerdo que en la página de www.humanólogo.com hay una sección que se llama Eminencia y ahí hay una serie de puntos de vista, de papers, como le llaman en inglés, de diferentes líderes de opinión. Ahí pueden extraer varios de estos puntos. Al final también lo vamos a poner en la descripción para los que nos siguen en YouTube. Y por otro lado, hay una liga a libros donde encontrarán también el mencionado en Danger in the Comfort Zone y algunos otros que si ustedes le dan clic se pueden ir directo a Amazon y lo pueden obtener. Pero para cerrar, Sergio, ¿qué broche le darías a esta conversación de cultura organizacional como generando conclusiones? ¿Con qué te gustaría que se quedara la audiencia? Mira, yo siempre he pensado que a veces en recursos humanos la gente tiene una falta de aprecio con relación a la función, eh, porque nos hemos alejado un poquito de la técnica, alejado un poquito de la teoría, de verdaderamente documentarnos, de irnos a lo que tú mencionas de los papers que sustentan teorías, ¿no? Eh, hay un tema muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención. La primera vez que yo oí a un sujeto que habló del retorno de la inversión, el de finanzas, digo, no, es que el ROI, ¡wow! Entonces, nadie opinó del tema porque acababan de hablar del ROI, ¿sí? Sin embargo, cuando se habla de temas de recursos humanos, todo mundo opina. Yo tengo un cliente muy simpático que cada vez que hablamos de manejo del conflicto dice, a ver, yo llevo 40 años peleándome con mi esposa, por favor no me platiquen de conflicto, me lo sé todos. Bueno, el hecho de que el señor se pelee con su esposa no quiere decir que entienda absolutamente nada de conflicto. La gente suele de forma muy casual sentirse expertos en todos los temas de recursos humanos y de talento humano. ¿Por qué? Pues es gente, yo soy gente, yo he vivido muchos años conmigo, yo me las sé todas, ¿no? Creo que tenemos que empezar a documentarnos un poquito más. Atrás de los conceptos de cultura hay teorías básicas, hay libros, hay información, hay formas de medirla, hay documentación de procesos de cambio que funcionan y procesos de cambio que no funcionan. Entonces, me parece que nos necesitamos echar un clavado en esas cosas para que por lo menos cuando alguien diga, oiga, es que vamos a hacer esta encuesta, mire, esa encuesta es una encuesta de cultura y esa encuesta que usted acaba de mencionar es una encuesta de desempeño organizacional. Y esa encuesta que dijiste es engagement. Eso no tiene nada que ver con cultura. Cuando nosotros tenemos ese nivel de conocimiento, me parece que entonces la comunidad de negocio nos empieza a respetar un poco más porque los amigos dicen, mira, este le entiende al tema. Entonces, yo cerraría con esta invitación a que le echemos un poquito más de técnica a todo esto, porque me parece que en la medida en que le echas técnica, en esa medida tu argumentación con los clientes es diferente. Porque cuando te manejas en el mismo nivel, entonces, pues sí, todos somos humanos y todo el mundo habla de sus experiencias y de lo que se les ocurre. Entonces, muy importante meternos en la parte técnica y retomar estos elementos. Tú eres un individuo que has vivido mucho esquemas de compensación. Eh, Cuando alguien te dice, es que eso no es justo,
A mí el tema justicia se me atraviesa cuando hablamos de temas de compensación, porque cuando tienes un sujeto técnico que te hace saber que esa justicia se ve reflejada en un nivel de evaluación, en una penetración de mercado, en una política de compensación, entonces se hizo el silencio porque entonces dejamos de hablar de justicia y comenzamos a hablar de mercados, penetraciones, políticas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese enfoque técnico es el que nos hace diferentes y nos hace diferentes en compensación y en cultura y en desarrollo y en planes de sucesión de ejecutivos. Este rollo de ser humanólogo tiene un kilo de teoría atrás, entonces hay que echarnos un clavado en eso. Sí, y por otro lado también, pues yo creo que al final estamos en una etapa donde pues, se habla de la democratización del conocimiento. Hay mucha información flotando y de mucho valor. Yo honestamente creo, por ejemplo, que esta charla encapsulada de una hora donde pones mucho de tu experiencia, lo que has vivido a lo largo de muchos años, yo también pongo por hoy un poco lo mío, creo que es importante, ¿no? Es importante saber que hay mucha información de valor flotando, está de libre acceso y está ahí, y preparémonos, no matemos esa curiosidad intelectual, pero también hay expertos, ¿no? Hay que reconocer que hay expertos. Hay expertos, hay curiosidad intelectual, pero yo creo que en este mundo, por ejemplo, de las redes sociales, es muy importante que la gente seleccione a quién va a seguir. Entonces, hay individuos que yo digo, ¿por qué Daddy Yankee tiene 8 millones de seguidores? Por piedad, díganme ese individuo qué aporta. Y sin embargo, para los individuos que viven en el mundo clínico, tienes la Clínica Mayo en español y tiene, no sé, 200,000 seguidores y tienes cualquier cantidad de artículos e información valiosa que puedes obtener para tu profesión ahí. Entonces, me parece que si nosotros empezamos a conectarnos con los canales adecuados, a las páginas adecuadas, encuentras un kilo de valor. Entonces, yo creo que te la vas a pasar mejor escuchando una de las charlas de humanólogo, que aventándote 2 horas en TikTok, viendo cosas que dice uno, santo Dios, pero ¿por qué hacen esto, no? Pues, muy bien, pues Ah, gracias Sergio, un placer. La verdad ha sido una charla estupenda, te lo agradezco y siempre es un gusto platicar contigo en cualquier escenario. Humanólogos, les agradezco también su participación. Recuerden escucharnos en YouTube o en Spotify. Pueden hacerlo en traslados mientras están haciendo ejercicio y consumir conocimiento en streaming creo que es importante. En las notas encontrarán el acceso para poder tocar base con Sergio Delgadillo, que nos acompañó el día de hoy en su red social, en LinkedIn, vendrá su vínculo, lo pondremos ahí. Y Sergio, humanólogos, gracias por el tiempo. Un placer. Que estén muy bien. estés bien, Jorge. Descansen. Gracias por todo. Gracias. Saludos.